Egunon, buenos días, eskerrik asko. Soy Ángel Dolado, Justicia de Aragón. En primer lugar, mi agradecimiento al Ararteko por la invitación en este curso, porque he de deciros que me he podido desplazar de Zaragoza. Sé que ahora es todo muy complicado, lo virtual estaba primando, pero la verdad, si podemos hacer el esfuerzo, yo me siento más cómodo estando con todos vosotros en San Sebastián. El motivo por el cual creo que estoy en estos momentos como moderador, no voy a emplear más de 5 minutos, pero sí que hay que contextualizar por qué estoy aquí, es que nos situamos en el mes de agosto del 2018, en la ciudad de Zaragoza se producen 8 fallecimientos de personas en sus propios domicilios, no en residencias, a las que nadie había hecho en falta y por lo tanto habían muerto no solamente en soledad en esos últimos momentos, sino lo que es peor, habían vivido seguramente meses o años antes también en esa soledad no deseada, no buscada o no elegida. Desde el 1 de septiembre de ese mismo año, en el Justicia decidimos abrir de oficio una mesa que titulamos la Mesa de la Soledad no elegida o no deseada, en la que hicimos una convocatoria de más de 38 participantes desde el punto de vista de las administraciones, del tercer sector, de los propios afectados, de las residencias, y durante prácticamente 9 meses constituimos 8 grupos de trabajo cuya finalidad básica era consensuar propuestas de mejora, también en tema de cambio residencial, pero sobre todo qué medidas de forma inmediata se podían adoptar para proteger, para ayudar, para asistir y cuidar a estas personas que no habían elegido estar solas. Ese trabajo concluyó en el mes de septiembre de 2019, hicimos la propuesta, como tenemos que hacer los defensores autonómicos, a las Cortes de Aragón, a través también de los ejecutivos, para que se diese cuenta del mismo y sobre todo qué se va a hacer. Desgraciadamente, entre octubre y noviembre de 2019 y la actualidad, pues nos ha venido lo que nos ha venido. Sí que, en cambio, sí ha fructificado la constitución el próximo día 30, la semana que viene, del Observatorio Aragonés de la Sociedad. Con lo cual, lo que habíamos pretendido, que era poner en el debate social y político la soledad, como bien han dicho, no solamente de nuestros mayores, sino también de otras edades, como acabamos de decir, creo que es esencial. Pero fíjense, dentro de las 50 propuestas, que no voy a desarrollar, simplemente diré una, por si forma parte incluso del propio debate multidisciplinar como la mesa está constituida, no nos pusimos de acuerdo. Y es, en muchas ocasiones, por los derechos fundamentales y la privacidad que hemos mencionado. Mapeo sí, mapeo no. Sabíamos que era esencial la vinculación entre los centros de atención primaria y luego todos nuestros servicios sociales a través de los trabajadores sociales. Los que éramos partidarios de mapeo sí, entre los cuales me incluyo, decíamos, si estamos dando el consentimiento informado y estamos firmando 1000 documentos en relación a otras cuestiones que no son tan esenciales en materia de consumo o de cualquier otra naturaleza, aquellas personas que estén capacitadas para dar un consentimiento en relación a identificar, porque la identificación de domicilios a través del Instituto de Estadística lo teníamos, pero lo que queríamos era saber cómo, a través de semáforos o de radares, poder vincular a esas personas, localizarles. Y creíamos que la posibilidad existía a través de ese consentimiento informado, a través de los centros de atención primaria, para que estuviesen igualmente amparados y protegidos por la atención permanente de los trabajadores sociales, de los servicios sociales de barrio. Pues ni tan siquiera en eso, ya les digo, nos pusimos de acuerdo. Sí, en cambio, en otras 50 propuestas. Y esta es la introducción que quería decirles. Sin embargo, ayer tuve la presentación de un informe sobre qué ha ocurrido en las residencias de Aragón durante el periodo de pandemia y las conclusiones están hoy en la prensa, pero son muy fuertes en el sentido de que, de lo que hemos estado hablando, cuando entra el virus es muy difícil atajarlo, pero lo que está claro es que nos hemos dado cuenta que tenemos que tender de un sistema meramente de asilo o asistencial a un sistema, empezando por el tratamiento en hogares, a un sistema residencial basado en la dignidad y en los cuidados. Y desde luego hay que olvidarnos, desde mi punto de vista, de las macroresidencias y de la especialización, sobre todo en aquellas fases de la vida en la cual la dependencia es muy grande. Y ahí lo dejo porque no me puedo extender y no voy a venir a explicar una ponencia. Ahora ya sí,
He de decir que la mesa redonda creo que está muy bien constituida porque el título es Miradas y abordajes desde la soledad. Y tenemos 4 ponentes que desde distintas perspectivas profesionales, pero todas ellas son muy especializadas, van a tocar qué repercusión tiene la soledad en el tema de la salud mental, de la prevención de la salud también en administraciones públicas o en centros comunitarios. Esencial. ¿Cuál es el papel de nuestros queridos trabajadores sociales precisamente en el abordaje de estos temas? Y luego hay una cuestión básica. Estamos diciendo que la pobreza, la exclusión social también se está cebando en determinadas partes de nuestra propia sociedad. Tenemos que intentar ayudarles. Y también tenemos un especialista en esta materia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tengo 2 posibilidades y creo que va a ser la más rápida para que yo no pierda más tiempo, y es presentar a los 4 ponentes brevemente, porque el currículum de todos ellos es muy importante, pero sobre todo porque lo interesante es que los 20 minutos que ellos tengan sean ágiles, dinámicos y sobre todo nos hagan propuestas que nos resulten, ya digo, de sumo interés. Iñaki Márquez Alonso es médico especialista en psiquiatría y doctor en neurociencias por la Universidad del País Vasco. Tiene varios másteres en materia de salud mental, experto en drogodependencias, en salud pública y en gestión clínica de salud mental. Actualmente creo que nos ha dicho que está recientemente jubilado, pero sigue impartiendo conferencias en la Universidad de Deusto y es miembro del Consejo Asesor de Salud Mental del Departamento de Salud del Gobierno Vasco hasta el 2014. Miembro también de la Asociación Vasca de Salud Mental, psiquiatra comunitario y tiene múltiples publicaciones relacionadas también de violencia, de dependencia y de derechos de las personas más desfavorecidas. Y también un tema curioso, pero que es muy preocupante, como es el tema, por ejemplo, de la fibromialgia. Javier Segura del Pozo es máster en salud pública, es máster también en epidemiología aplicada del campo de la administración pública, especialista en medicina familiar y comunitaria, con lo cual varias cosas de las que he planteado pues supongo que las tocará. Especialista y fue durante un tiempo, hasta 2015, jefe del Servicio de Prevención y Promoción de Salud en el Ayuntamiento de Madrid y ha trabajado, muy importante, en centros municipales de salud comunitaria. Consultor también de la Organización Mundial de la Salud, especialista y trabajando en campos como desigualdades sociales en materia de salud, análisis de salud pública, institucional, políticas públicas y procesos. Tiene varios libros donde destaca las desigualdades sociales. Mabel Cenizo Benito, he de decir que dentro de todas las profesiones yo tengo, y lo he dicho siempre, especial debilidad por los trabajadores sociales, diría principalmente por las trabajadoras sociales, porque mayoritariamente en todas las universidades, creo en prácticamente un 90% son mujeres. Y creo que se baten el cobre en el día a día y en lo más preocupante, que es precisamente en atender y ver a esas personas que están en absoluta necesidad. Y además, Mabel tiene un añadido, y es que está trabajando desde hace muchísimo tiempo en Cáritas Guipúzcoa. Yo todos los informes que he leído de Cáritas, no solamente a nivel de comunidades autónomas, sino todos los informes anuales en que realizan en materia de desigualdades y de pobreza, son de los mejores. Por lo tanto, creo que nos dará una visión a pie de campo de qué está ocurriendo en el tema de las soledades con todas nuestras ciudadanos. Y por último, y no por ello menos importante, porque dado el currículum que tienen es el más largo y el más extenso, pero ya lo digo, es Francisco Javier Leturía Arrazola, psicólogo, gerontólogo, director de servicios y de centros gerontológicos y para personas con diversidad funcional. Actualmente, desde el 2012, es jefe del Servicio de Protección Social a Mujeres Víctimas de Violencia Machista e Inclusión Social, Departamento de Políticas Sociales, Diputación Foral de Guipúzcoa. Es un especialista, también tiene múltiples publicaciones en las que no puedo entrar, pero yo creo que con esta presentación es su turno y vamos a empezar, según el orden que tenemos establecido, con Iñaki Márquez Alonso para que nos hable de la intervención desde el punto de vista de la salud mental que tanto nos preocupa antes, durante y después de este periodo de tiempo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Egunon, Eguardión. En primer lugar, agradecer la invitación
a la organización, a la institución del Ararteko, a la UPV, donde, bueno, tengo unos cuantos amigos y amigas desde hace muchos años, desde Manu Lezertúa, que nos conocemos desde años de juventud, los Boy Scouts, estas cosas, o posteriormente él, estando en el IVAP, organizó aquí en Donostia un curso que se llamó El de los Ingleses, un curso que duró 3 años, curso de psiquiatría. Esto eran ya los años 80. Y bueno, con muy buenos vínculos, muy buena relación con un puñado de profesionales que estáis ahí en la institución. Me refiero a Manuel, a Julia, a Inma, a Nati, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un placer compartir este curso con ellos, con ellas y con todos ustedes. Cuando me llegó el programa de este curso, en realidad tenía que seguir ahí. Cuando me llegó el programa de este curso, pensé en la frecuente tentación que suele haber en el medio social y también en el sanitario, de pensar en medicalizar o pensar en psiquiatrizar la soledad. La verdad es que sería una opción para esta mesa redonda y yo pensaba inicialmente que posiblemente se complementaría con otras visiones desde lo social, desde el trabajo y educación social o desde otro tipo de actuaciones más afines, ¿no? Bueno, también podían ser mis ideas preconcebidas y opté sencillamente por estar más receptivo a los posibles discursos, a las posibles reflexiones y debates que fueran surgiendo. La primera duda que se me creó es la cuestión de si hablamos de filosofía o hablamos de epidemias, porque en los medios de comunicación estaba surgiendo titulares tipo soledad, nueva epidemia o nueva pandemia, según los criterios actuales de la pandemia que tenemos en curso, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos oyendo en los medios de prensa. Lo conocimos también hace un año en un congreso que se celebró en Gasteiz, un congreso de psicología. Revolviendo un poco, pues me llevó a pensar en Séneca, en Lucio Anneo Séneca, o Séneca el joven, aquel cordobés, filósofo, político, orador, ministro con Nerón, que vivió sus últimas décadas en Roma y nos dejó frases como esa que aparece en la imagen, ¿no? La soledad no es estar solo, es estar vacío. Esto también lo plantea frecuentemente la propia literatura, con conceptos más o menos relacionados con el aislamiento social, con el vivir solo, con la propia soledad. En una obra de Séneca, Cartas a Lucilio, todo un ejemplo de ensayo, aparecen muchos consejos y muchas reflexiones dirigidas hacia su amigo, un amigo procurador romano en Sicilia, y dentro de su sintonía moralista, bueno, pues se fue explayando el buen hombre. Luego cayó en desgracia. Nerón le acusó de haber estado impulsando una conjura contra el emperador, que no tenía nada que ver con esa historia, pero bueno, le condenó a muerte. Él se suicidó antes y murió en el año 65 con 69 años. Esto sí me llevaba a pensar un poco más en la filosofía, y recordemos que la filosofía tiene su vínculo directo, o alguna gente diría que es la madre de la psicología, o pensar en las emociones, en los sentimientos, o me podría llevar, por otro lado, a pensar en la epidemiología, ese término que está tan de moda en los últimos meses, tan divulgado y quizá tan confuso en ocasiones. Eso que de pronto seamos todos epidemiólogos de balcón o epidemiólogos de taberna,
pues se presta a muchas dudas, ¿no? Pero nos hemos ido encauzando en esa sintonía. Con Séneca, lo dominante era la oratoria, era la reflexión, algo que estuvo muy presente en sus años, en su época, y durante esta pandemia la reflexión también ha estado presente. Ha habido muchas reflexiones sobre cómo actuar y cómo no actuar, o cómo de mal se ha actuado en algunas ocasiones, o cómo y por dónde tiene que ir una adecuada política de cuidados, etc. Y por desgracia también nos hemos topado con demasiado charlatán en relación al tema de la soledad, ¿eh? Y llamo charlatanes a quienes dan muchas recetas muy simples sobre una cuestión bastante compleja y bastante plural, ¿eh? Pero es lo que tenemos en ocasiones, ¿eh? Ya anteriormente, en la primera ponencia y en la intervención de Manu Lezertúa, se han dado datos, también aparecen algunos datos en la presentación en papel o online de este curso. Quería retomar algunos de ellos por la brutalidad que significan, ¿eh? 263.000 personas viven solas en el País Vasco. Es una cifra ligeramente distinta a la que aparece en esos documentos que he mencionado, pero mantienen la misma sintonía, ¿eh? Estos datos son del 1 de enero de 2019 y se volvieron a difundir en nota de prensa en abril de 2020. Es nada menos que el 12% de la población, ¿eh? Y si vamos a quienes son mayores de 64 años, pues son nada menos que 104.000 personas, ¿eh? Y muchas, como se ha dicho anteriormente, son dependientes y vienen siendo dependientes en las últimas décadas. Si vamos al ámbito territorial español, según datos de 2019, pues tenemos nada menos que 4.700.000 hogares unipersonales y más de 2 millones son personas con más de 65 años. Empieza a correr ya el comentario de que de mantenerse esta tendencia, el Estado español será el país más envejecido del mundo dentro de 30 años, superando a Japón, que es el lugar tópico en la cuestión del envejecimiento de su ciudadanía. Y esto en sí mismo es preocupante. Es preocupante, pero sin embargo nos encontramos con demasiada frecuencia con que en el ámbito gubernamental pues se llega al olvido o a la desatención de los cuidados, a no darle la preocupación de vida, ¿eh? En torno a los modelos, en torno a las políticas de cuidados, ¿eh? Bueno, esto viene ocurriendo ya hace unos cuantos años. Curiosamente, en las campañas electorales, algunos partidos, la mayoría incluso, se suelen acordar de las personas mayores, se comprometen a aprobar alguna estrategia nacional contra la soledad, hablan de la necesidad de luchar contra la soledad de las personas mayores. Ahora, con la cuestión de esta pandemia, pues hemos visto realidades inimaginables en las residencias y fuera de las residencias. Sin embargo, curiosamente, y como ahí aparece en esa imagen de un décimo de lotería, pues la soledad sigue dando juego y se manipula con ella y se ponen lemas pues muy estupendos, pues porque todo el mundo sabe que esto puede dar réditos electorales o puede llevar a confrontaciones engañosas en ocasiones en los parlamentos. Es decir, seguiríamos de nuevo con más preocupación por ahí. Aterrizando un poco en la cuestión de la soledad no deseada, en esta sociedad parece que estar sin pareja se ve mal, es algo irregular, cuando eso debiera ser una cuestión más o menos normalizada, ¿eh? Como antes se decía en la exposición anterior, tenemos derecho a estar solos también, ¿eh? En otros ámbitos también ocurre que algo parecido,
en relación a las cuadrillas o a los grupos de pertenencia. Si uno no la tiene o si uno no los tiene, un poco rarito ese personaje. Nos encontramos con soledades normal, crónicas, patológicas, se le pone enseguida calificativos, más o menos medicalizando la situación. A mí me parece muy oportuno, dentro del título de este curso, esto de soledad no deseada, aunque lo venga utilizando también un sector amplio de la prensa. Soledad que va mucho más allá de la soledad en las personas mayores, como erróneamente se tiende a identificar. También anteriormente, tanto Dolores Puga como Marije Goicoechea han hecho mención a esta cuestión. En la propia presentación se ha comentado que soledad no deseada tiene esa imagen de mujer y de persona mayor, pero habría que añadir que no solo. Y lo ha mencionado ellas dos y lo ha mencionado también Manuel de Certúa. Nos estamos encontrando con que dentro de esta situación tan plural, pues con que vemos a muchas niñas que van a un colegio nuevo y se sienten solas, niños que van, que se cambian del pueblo a la gran ciudad y se sienten solos. El ejemplo tópico de la ejecutiva muy ocupada con su carrera, que no tiene tiempo para los vínculos familiares, sociales, de amistad, ancianos con mala salud. Conocemos a muchos niños y niñas que están muy solos, que salen de casa y vuelven a casa solos, que comen solos entre docenas de compañeros, que ven la televisión. Perdón, porque no sé por dónde estaba. Bueno, sigo. O nos vamos a encontrar también adolescentes que viven con sus padres divorciados, que la incomunicación es el elemento dominante, que no se habla. Y de esa soledad de todos estos sectores, pues a la angustia hay un pequeño trecho. Hay muchos estudios internacionales que indican que 1 de cada 3 personas en los países más desarrollados se siente sola en esta soledad o en esta sociedad, mejor dicho, tan conectada entre sus gentes y entre sus redes sociales. Luego algo falla por ahí. Si vamos a la cuestión de la salud, bueno, situarnos con que la soledad no es una enfermedad, aunque sí es cierto que condiciona o que puede condicionar riesgos para la salud de las personas, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables, pero también es cierto que la soledad ejerce un efecto negativo en la salud, puede ocasionar alteraciones fisiológicas, inmunológicas, enfermedades físicas, orgánicas, síntomas emocionales, conductuales, cuando no un déficit importante de vínculos sociales. Si vamos a la cuestión de la salud mental, en el ámbito médico se tiende, no siempre con fortuna, a asumir que la soledad no ayuda en la salud mental y que puede llevar a algunas patologías o síntomas, pues como depresión, estrés, ansiedad, falta de autoestima, etcétera, etcétera. Sí es cierto que una persona que se siente sola, mayor o joven, está con frecuencia más angustiada, deprimida, con ideas de inferioridad, va a haber problemas con su nivel de cortisol, es la hormona del estrés. Hay muchos más microdespertares en el sueño y de ahí que esa persona se levante agotada por el mal descanso. Estamos viendo con frecuencia cuadros depresivos, que va más allá de estar triste o desganado,
Estamos viendo con demasiada frecuencia cuadros de ansiedad, de estrés, con sus distintas expresiones, o vemos con demasiada frecuencia que están acompañando algunas enfermedades mentales agravando sus síntomas, en cuadros bipolares, en problemas emocionales, demencia, trastornos de la alimentación, del sueño, adicciones, etcétera, etcétera. También es cierto que en relación a la soledad hay efectos positivos, donde el sentimiento de soledad ayuda a mejorar aspectos cognitivos, mejora la concentración, algunas iniciativas solidarias, experiencias religiosas, es un buen recurso que resitúa la identidad y podemos encontrar o podemos mejorar la creatividad pues, para desarrollar algunos proyectos personales, proyectos económicos, sociales, artísticos, de ocio, etcétera, favorecidos de alguna forma desde la propia soledad. También es verdad que hay consecuencias físicas. Un cuerpo exhausto pues, reduce la protección contra infecciones, contra gérmenes, etc. Y es verdad que nos podemos encontrar con que la soledad por esa vía aumente la morbilidad. Es decir, que nos encontremos con más enfermedades o incluso que aumente la mortalidad. Hay estudios que están reflejando que el riesgo de aumento de mortalidad es en torno al 20% y algún estudio habla del 26%, nada menos, ante situaciones de abandono con más riesgo de muertes prematuras. La cuestión de las muertes prematuras a veces lo refleja la prensa también, hablando de morir en soledad, es un titular de prensa, sobre todo cuando valoramos estar en una sociedad pues, muy individualista, muy egocéntrica, poco empática, se comunica menos de lo que debiera ser. Y no es raro conocer pues algún fallecimiento de alguien cercano pues a través de su vecindario y aquella persona había fallecido hacía unos días, unas semanas o unos meses. Se liga demasiado con la soledad en las personas mayores y también en los menores, con el suicidio, con la causa de suicidio. Se está hablando de unas tasas de suicidio por este motivo de unos 17 casos sobre 100.000 habitantes, 7-8 puntos por encima de lo que sería en la población general. Habría que añadir que la estadística, como todo el mundo sabe, puede llegar a ser engañosa y que partimos de que los registros no siempre son los más adecuados. Bueno, ahí está presente el dejarse morir en ocasiones, algo que caracteriza a alguna gente mayor, que no bebe, que no come, que no toma la medicación, eso que llaman suicidio por abandono. O habría que añadir, o porque la extrema pobreza no le abre otro camino. Yo recuerdo, hará unos 10 años, dos pacientes, bueno, me referiré a uno de ellos, vino a consulta hablando con una serie de síntomas y hablándome de su enorme depresión y de su enorme soledad. Y luego escarbas un poco y tenía mucho que ver con que llevaba en situación de desempleo de larga duración, unos cuantos años, eran los años duros de aquella crisis económica, y tenía muy claro, y el otro también, con otro tipo de circunstancias, tenía muy claro el que se iba a arrojar por el puente, porque eso, cuando menos, a él le daba exactamente igual su vida, estaba expresamente muy, muy deprimido, pero si se arrojaba por el puente, su mujer y sus dos hijos tendrían cuando menos una pensión de viudedad. Lo tenía clarísimo. Ninguno de los dos se suicidó. Lo pongo como ejemplo de que estas vivencias depresivas y de soledad, bueno, como haya otros componentes, otros determinantes sociales,
pueden llevar a muchas situaciones muy delicadas. Es decir, la cuestión esta de la soledad nos podría llevar a que estamos ante una situación o un problema de salud pública. Y por ahí se podría desarrollar bastante el tema. Por mencionar un poquito la cuestión de las personas mayores, situarnos con que estas personas en una edad avanzada, pues existen muchas situaciones nuevas, enfermedad, fragilidad, pérdidas, nuevas dependencias, tienen que crear un nuevo proyecto vital, hay cambios en la familia, está la jubilación laboral, nuevos tiempos a rellenar con actividades y relaciones, hijos que se van, pérdidas en la familia y en los entornos, y de alguna forma una readaptación económica con sueldos diferentes. No se nos tiene que olvidar que en las edades avanzadas nos encontramos con personas gran consumidores de recursos sanitarios. Se está hablando de hasta el 50% del tiempo en la atención médica, fundamentalmente en atención primaria, se lo lleva esta población mayor, así como el 60% del gasto en farmacia. Y eso es mucho. En cualquier caso, no tenemos que olvidar que estas personas mayores en su momento dieron su productividad laboral y su entrega familiar durante muchos años. Luego, cuando menos, merecen un reconocimiento, merecen espacios, merecen el apoyo más adecuado. Ahí en la diapositiva se puede ver esa escultura hiperrealista que estuvo hace unos meses en el Arenal de Bilbao. Es del escultor mexicano Rubén Orozco, reflejando a Mercedes, una señora mayor, 89 años, que vive sola, y fue toda una llamada mediática de denuncia para evitar que las personas mayores vivan e incluso mueran solas, aisladas y en soledad. Fue una llamada social e institucional a los servicios sociales, a las instituciones, por la mucha tarea pendiente por realizar, algo a lo cual, como antes en la sesión anterior también mencionaban, nos tendremos que ir sumando desde el ámbito comunitario. ¿Qué hacer desde la sanidad o desde la salud mental? Bueno, atención primaria o la red de salud mental tiene mucho que hacer. Hay profesionales médicos, de enfermería, de psicología, de trabajo social y educación social que debieran de estar integrados en los equipos y que con frecuencia no lo están, o monitores ocupacionales o monitores de tiempo libre que rara vez se les menciona, en todos esos espacios preferentes, que son muchos, de nuestra vida cotidiana. Es decir, tendríamos que hablar más y mejor de un abordaje multidisciplinar, pero que vaya más allá de los papeles, que vaya más allá del discurso, que vaya y recoja las intervenciones grupales, la mirada psicosocial, el contexto comunitario, tener muy claro que hay que hacer algo, es decir, actuar, estar activos, lo cual supone implicación de familiares, de amistades, de vecinos y vecinas, de la propia comunidad, de que haya barrios más sensibles a la soledad no deseada, de que las instituciones se comprometan a participar o a colaborar con todos los anteriores. Es decir, la actividad de ayuda se suele decir que eleva las endorfinas y la serotonina, son las hormonas del cerebro, pero habrá que mejorar eso. Los anglosajones y los países nórdicos hablan más a lo claro de estas cuestiones y tienen siempre en el frente tres agentes sociales. Uno, la ciudadanía; otro, los recursos técnicos y profesionales; y otro, las administraciones públicas. Y esto
se está dando en media Europa, se está dando en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, etc. Acabo con esto. Cuando digo ahí el cómo implicarme, cómo implicarnos, tenemos un recorrido importante para crear comunidades más cohesionadas. En los últimos años, hasta esta pandemia, se había visto algunos movimientos ciudadanos importantes del ecologismo, feminismo, los grupos de mayores estaban ahí, se han ido sumando otras iniciativas de cambio climático, con población joven fundamentalmente, del 8M, del 25N, de la violencia de género, con juicios mediáticos o con barbaridades frente a la población migrante. Es decir, ha habido una serie de movimientos que reforzaban el ir contra la soledad, ha sido un buen revulsivo para la política, y la política, el ámbito político, tendrá que reflexionar sobre sus reivindicaciones. Hay que generar sensibilidad social, sensibilidad comunitaria frente a la soledad no deseada. Nos tendremos que implicar más, se tendrán que implicar más, y habrá que aprender de alguna forma a no resignarnos mientras vamos confiando más y más en la gente. Eskerrik asko. Muchas gracias, Iñaki. Te has ajustado bastante bien al tiempo, ya lo indico. Y seguimos con Javier Segura del Pozo, intervención desde la salud comunitaria. Actualmente es consejero técnico de Prevención y Promoción de la Salud del Organismo Autónomo de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quería primero... perdón. Buenas tardes, ahora sí, ¿no? Quería agradecer a los organizadores del curso la invitación, que tiene un doble agradecimiento, ¿no? Primero, porque es un lujo en este tiempo que sigamos teniendo actividades semipresenciales, ¿no? Para mí es la primera de este año, y entonces enhorabuena a los organizadores por su valentía. Y segundo, porque se han atrevido a invitar a un madrileño, ¿no? Cosa que, aunque ellos lo sabían cuando me invitaban que íbamos a estar en esta situación, pues bueno, pues se podían haber arrepentido después. Entonces, gracias por las dos cosas. Bien. Dicho esto, cuando me invitó la organización, quería que les contara la experiencia piloto comunitaria que tuvimos en Madrid de prevención de la soledad no deseada, que se desarrolló entre el año 2016 y 2019, que parte de ustedes parece que la conocen porque una compañera nuestra, Mónica Díaz, vino aquí hace 1 o 2 años, me parece, a contarla. El título que tiene como tal mi presentación es La soledad como emergente de no comunidad, porque eso ya da cuenta de la orientación que tuvimos con este proyecto, ¿no? En el que hicimos esa interpretación y que de alguna forma se corresponde con lo que se ha hecho aquí en las personas que me han precedido. Es decir, la soledad solamente se puede entender en nuestra sociedad si pensamos que tiene que ver con esos lazos comunitarios más débiles o diferentes, por lo menos de cómo eran antes, ¿no? También, bueno, decirles que este proyecto estaba incardinado, estaba encuadrado en un plan más amplio que se llamaba Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, del cual yo tuve el honor de ser el coordinador de esta experiencia, que fue fruto de unos conocimientos y un aprendizaje personal muy rico que desgraciadamente en los 20 minutos que tengo no voy a poder compartir con ustedes. Pero también decirles que, bueno, y como han hecho ustedes antes, es imposible hablar del pasado sin hablar del presente, ¿no? Que de alguna forma también nos plantea de cara al futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hablar de un proyecto que acabó en el 2019
sin hablar de la pandemia, sin hablar de la situación actual. Yo voy a intentar, desde ese punto de vista, no traerles la actualidad pandémica de Madrid, porque o les asustaría o no sé cuál sería, pero sí dar algún tipo de contexto, porque como ustedes también han dicho antes, realmente la pandemia lo que nos ha enseñado es todas las debilidades, las suturas que tenemos, las costuras, mejor dicho, y también suturas, aunque también las fortalezas. Y bueno, todos estos temas que nos ocupaban tanto, ¿no?, en esta época, como es el tema de la soledad no deseada o el tema del final de vida, que también haré una mención porque están muy relacionados los dos, ¿no? Es decir, la soledad también está en el final de vida y está en malos duelos, ¿no?, en la mala muerte, por decirlo de alguna forma. Pues lo que aprendimos de ahí o lo que temíamos en ese momento, pues por desgracia se ha cumplido, ¿no? Y ustedes lo han mencionado antes. Bueno, ese es un poco el esquema de lo que intentaré decirlo, ya no en 20, sino en 18, 17 minutos que me quedan. También decirles, en ese sentido, voy a ver si funciona. ¿Es? ¿Por allá? Ah, bien. Vale, funciona. Bueno, decirles que este proyecto tenía un precedente que tiene que ver con un proyecto que arranca en el año 2008, cuando a mí me contratan junto con un equipo en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid Salud, que es como se llama el organismo autónomo, para hacer un proceso de reorientación comunitaria de los centros municipales de salud, ¿no?, que entonces se llamaban Centros Madrid Salud. Este proyecto es un proyecto que se llamó Estrategia Gente Saludable hasta el año 2015 y luego Estrategia Barrios Saludables. Y bueno, pues no me voy a enrollar en eso, fue un proyecto de cambio que iba orientado a dar servicios de promoción de la salud, pero con orientación comunitaria. Esto lo que hicimos también sintetizar en un lema que se llamaba de las batas a las botas, que significaba que para hacer este proceso de cambio nos teníamos que quitar la bata, no solamente la bata física, sino la bata mental de nuestro referente médico, no esperar que las personas y los grupos sociales que tuvieran necesidades acudieran a nuestras salas de espera, sino que nos teníamos que poner esas botas para patear la calle, para encontrarnos con otros actores y actrices, etc., ¿no? Fue un proceso de aprendizaje también muy rico y en el que uno de los retos que teníamos era afrontar las desigualdades sociales en salud. También una de las cosas que me gustaría desarrollar es que siempre hay algo velado, hay algo escondido y hay algo que se desvela. También en esta pandemia yo creo que ha habido cosas que se muestran más y cosas que están escondidas, aunque al final aparecen, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, las desigualdades sociales en salud no se muestran fácilmente, están escondidas y a veces tenemos que tirar de mapas como el que tienen ustedes ahí a la derecha, que es un mapa de diferencias de esperanza de vida por barrios en la ciudad de Madrid, y diferenciado entre hombres y mujeres, en el que llamábamos la atención de que había una diferencia entre esos barrios que ahora están confinados, que son los barrios más pobres y también con peor esperanza de vida, y los barrios que no están confinados de aproximadamente 9 años de esperanza de vida. Y que bueno, que esto que tiene que ver con la mortalidad, como ustedes saben, también se ve en todo tipo de enfermedades. Ahí en la derecha tienen ustedes un gráfico de la prevalencia de las principales enfermedades crónicas que motivan la visita a nuestros centros de atención primaria, la hipertensión, el colesterol, la depresión, etcétera, en el que si lo situamos hacemos una categorización por clases sociales, hay un gradiente social muy claro, ¿no? Bueno, no quiero aburrirles, aunque tiene que ver con la actualidad de Madrid. Estas diferencias de estos mapas de esperanza de vida tienen que ver con que, por supuesto, como ustedes saben, aquí en Donosti, en Bilbao, en Gasteiz, en todos los sitios, no vivimos donde queremos, sino depende de la capacidad de pago que tenemos. Con lo cual, las personas de determinado estrato social se agrupan y hay patrones espaciales, hay segmentación social que luego tiene una traducción en la segmentación de indicadores de salud. En la izquierda tienen un mapa de renta per cápita
por parcelas muy pequeñas, catastrales, y a la derecha tienen un mapa de calidad habitacional. Simplemente quiero que se fijen en los puntitos rojos y naranjas del mapa de la izquierda. Como ven, están situados en el sur, ese sur de los barrios populares que en este momento, insisto, están confinados, y en el mapa de la derecha, fíjense también en las zonas naranjas y rojas, y verán que también coinciden, ¿no? Los sitios con peor calidad de la vivienda están en ese sur. No somos originales en Madrid con esto del norte y del sur, ¿no? Bien. Como les dije, este proyecto de reorientación comunitaria que se inicia en el 2008 y de que tuve también el honor de liderar como subdirector general de Prevención y Promoción, bueno, pues cuando llegó el 2015 tuvo un empuje importante por parte del gobierno de Manuela Carmena, y en el que en vez de cerrar estos centros estábamos en un proceso en el que se podía cerrar por ciertas dinámicas que tenían que ver con las duplicidades, la nueva ley de régimen local. Vimos que fue todo lo contrario, recibimos el viento a favor, y lo único que nos pidieron es que articuláramos este concepto de lo comunitario desde desde la idea de la ética de los cuidados, que antes ha sido expuesto tan magníficamente, desde estas nuevas, digamos, vientos que venían desde la economía feminista, desde la economía social y solidaria, desde muchos sitios en que se planteaba que el gobierno de una ciudad, si realmente quería empatizar con las necesidades, tenía que ser diferente. En ese momento hubo una dialéctica dentro del gobierno, el que si se quedaba el tema de los cuidados como un relato, si se quedaba como una especie de sello que daba cuenta de la orientación, o queríamos realmente hacer intervenciones y demostrar a las personas que había otra forma de intervenir, otra forma de cuidar. Eso fue el motivo por el cual nos empeñamos en que hubiera proyectos pilotos que se pilotaran en barrios concretos de Madrid, en el que esa hibridación entre lo público y lo social fuera posible. No me va a dar tiempo a contarles los principales aprendizajes que tuvimos, las dificultades de la transversalidad técnica entre lo social y lo sanitario, la importancia de una transversalidad política que acompañara a la técnica, la dificultad del trabajo de lo público-social. Todo esto se lo digo para picarles a ustedes y me inviten el año que viene para que les pueda hacer este desarrollo. Pero les traigo en el tiempo que me quedan dos proyectos que fueron muy importantes. Uno fue el proyecto de prevención de la soledad no deseada y otro fue el de prevención del duelo complicado, comunidades compasivas, que parece ser que ustedes el año pasado lo estuvieron tratando. Bien, decirles, como decía antes, no me voy a repetir, para nosotros el abordaje, no quisimos hacer un abordaje ni individualista ni asistencialista. Queríamos ser coherentes. Si nuestra hipótesis es que la soledad es un emergente de no comunidad, teníamos que hacer una intervención comunitaria, reforzando los lazos comunitarios para que aquellas personas que estuvieran solas pudieran vincularse a esos recursos comunitarios. Muy rápido decir que antes hicimos una encuesta de salud, mejor dicho, una encuesta específica de soledad no deseada, que nos confirmó lo que la profesora Puga esta mañana planteaba, es decir, nos salió una prevalencia parecida del 9,3 o 9,6% aproximadamente, pero muy importante fue que, igual que ahora decimos que el coronavirus afecta a todas las clases sociales, pero no de forma igual, vimos también que la soledad no deseada pasaba lo mismo. Yo en ese sentido, bueno, pues es cierto que tiene cara de mujer, que tiene cara de persona mayor, pero cuidado. Voy a también desmontar algunas, o mejor dicho, enriquecer esa idea. Lo que tienen ustedes ahí es, por ejemplo, dos gráficas en el que, cojan ustedes de referencia ese 9%, verán que es mayor en mujeres, que es la barra de azul, frente a hombres, que es la barra amarilla. Arriba tienen la prevalencia por nivel educativo, en el que ven que como ustedes saben, el nivel educativo es un aproximador de clase social.
Entonces, como ven, hay una prevalencia, hay un gradiente social claro. Abajo tienen lo mismo a nivel de clase social, es decir, es más prevalente en las clases desfavorecidas que la favorecida. Y luego lo que quise también recalcar en la pregunta que hice esta mañana, cuando vimos la distribución por sexo y edad, vimos, aparte de que la prevalencia, por supuesto, como ya esperábamos, era mayor en mujeres, sin embargo, no eran el grupo de edades de mayores de 65 años quien tenía mayor prevalencia. El gráfico que tienen ustedes a la izquierda, en azul, están las prevalencias en hombres y en amarillo en mujeres, y como ven, los grupos de edad que tienen más prevalencia son los de los jóvenes, incluso en edades intermedias entre 30 y 44 años. Probablemente, en parte se explica porque había grupos claramente que tenían una mayor prevalencia. Uno de ellos se refleja en el gráfico de la derecha, son las personas inmigrantes, sobre todo en los primeros momentos del proceso de la inmigración, las personas con problemas de salud mental o diagnosticados de problemas de salud mental, personas en situación de diferentes grados de diversidad funcional y familias monoparentales, es decir, monomarentales. Probablemente esto explicará esa mayor prevalencia en esos estratos de edad. Pero para nosotros era importante para hacer un abordaje que no se limitara nada más a las personas mayores, lo cual da sentido al abordaje comunitario. Es decir, en una comunidad no viven mayores por un lado, inmigrantes por otro, etcétera. Vivimos todos los grupos sociales y es el mejor abordaje para poder realmente tratar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de prevención de la soledad no deseada fue un proyecto que por una parte identificaba a las personas que estaban en esa situación con una red de radares, nos inspiramos en el programa Radars de Barcelona, pero lo fundamental no era identificar para derivar a las estructuras asistenciales, aunque también lo hacíamos, sino que la mayoría de estas personas que identificábamos no se les podía poner una etiqueta ni psiquiátrica ni de otro estilo, sino que el problema, como decían ustedes aquí, tenía que ver con esos vínculos. Y nuestra labor fundamental fue vincularlos a las propias redes comunitarias que había en esos barrios y sobre todo incrementar la fortaleza de esas redes. Entonces, bueno, aquí tienen ejemplos de actividades, es decir, independientemente de esos comercios amigos que nos ayudaban, de las farmacias, de las fruterías, a identificar personas en soledad no deseada y acercarnos respetuosamente a ellas, ¿no? Lo fundamental fueron todas las actividades comunitarias que pudimos articular en esos dos barrios, concretamente en el barrio de La Ventilla, en Tetuán, y el de Trafalgar, en Chamberí. Tiene ejemplos de una chocolatada vecinal, de un paseo por Chamberí, y finalmente lo que tienen ahí a la derecha, perdónenme que voy tan rápido, pero estoy preocupado por el tiempo, y ahí a la derecha tienen ustedes una película que se llama La Soledad, que los vecinos de La Ventilla al final produjeron, interpretaron y escribieron colectivamente, que fue el punto final justo antes de que ese proyecto fuera desmontado, ¿no? Entonces, simplemente apuntar que el proyecto piloto, que fue del que obtuvimos mucha información, acabó en el año 2019, a final de 2019. La nueva corporación municipal incorporó el tema de la soledad en su programa político, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, pero decidió poner fin a este proyecto con la idea de que se iba a extender el proyecto a toda la ciudad, ¿no? Entonces, esa segunda parte, digamos, yo no puedo informarles, tendrán que el año que viene invitar a los nuevos responsables de ese proyecto. Decir también, muy rápidamente, que ese proyecto estaba relacionado con el otro proyecto, el de prevención del duelo complicado o comunidades compasivas, que en el fondo quisimos hacer lo mismo, es decir, ayudábamos a familias que estaban al final de la vida, personas que estaban en situación de duelo, pero no era lo principal. Lo principal era crear comunidades
que pudieran de alguna forma estar fuertes para poder afrontar la muerte, para poder afrontar el final de vida, etcétera, ¿no? Que incluía desde actividades de pedagogía de la muerte, ¿no? Ya saben ustedes que Eros y Thanatos, el sexo y la muerte, son dos cosas que parece que si hablamos a los niños y a las niñas estamos cometiendo pecados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen actividades de pedagogía a la muerte que se encuadraron dentro de lo que es el área de gestión de emociones difíciles. Hicimos muchas actividades en las que incluso la habilidad era no mencionar ni siquiera la palabra muerte para poder trabajarlo. Desde talleres de poesía creativa, cineforums, trabajo de mitos y leyendas con la muerte, hasta los cafés de la muerte, Death Cafés, que como saben es que un grupo de personas se reúne alrededor de un café para hablar de sus sentimientos, sus historias de vida con respecto a la muerte. Y al final algo que puede resultar como asusta a uno ir a un café de la muerte. Yo les digo que he ido a varios y ha sido una experiencia gozosa, ¿no? Bueno, no me da tiempo a hablarles de la arteterapia y el tema de las historias de vida como un elemento fundamental. Simplemente decir que, bueno, que llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, acuérdense ustedes de esas imágenes del confinamiento, la casa, la soledad o no soledad, ¿no? Se dio la brecha social, es decir, los confinamientos no fueron iguales, como intenta reflejarse en esa viñeta de Carlín. Y nos encontramos también dentro de esas debilidades que fueron visibilizándose, de que tuvimos una respuesta muy simple, ¿no? La simpleza del quédate en casa, o una respuesta muy épica. Acuérdense ustedes de esa épica hospitalocentrista patriótica, ¿no? Que claramente venció a la ética del cuidado comunitario. Eso no me voy a extender porque ya se ha dicho aquí, también se vio las debilidades en nuestro modelo de cuidados de la vejez y de finales de la vida, no solamente a nivel de las terribles historias que ocurrieron en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidades, sino también la soledad en la vivienda habitual. Por cierto, no sé si ha habido una mayor incidencia en las personas que estaban solas, Marije, porque es cierto que la exposición es diferente, pero la vulnerabilidad era mayor, con lo cual cuando tengamos datos probablemente la letalidad de las personas que estén solas probablemente sea importante. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos que ver. El hospital... Sí. Perfecto. El hospital era lo importante, tener cosas, EPIs, ventiladores, etcétera, pero a la vez que el hospital era importante se desmovilizó. La institución tenía miedo. No sé si ustedes lo coinciden conmigo, ¿no? La atención primaria, los dispositivos sociosanitarios de salud mental, de salud comunitaria, también los nuestros a nivel, se medio cerraron, ¿no? Y se dejó muy sola a las comunidades, ¿no? De hecho, fueron las redes vecinales de apoyo mutuo en el caso de Madrid, yo sé que también aquí en Euskadi, ¿no? Fueron las que tuvieron que cubrir los déficits de ese miedo institucional, es decir, la valentía tuvo que ser ejercida desde esas redes que fueron donde existían, fueron un elemento importante. En un primer momento, para acompañar, incluso para esas personas que estaban solas, proporcionarles la bolsa de alimentos, etc. Y en un segundo momento, que tiene que ver con la foto de la derecha, con las despensas vecinales, ¿no? Con las cajas de alimentos, allí donde no llegaba las prestaciones sociales. Fue también un momento en el que yo tuve la suerte de poder colaborar con el Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias en ver qué podíamos aportar en unas necesidades concretas. Una de ellas fue el desconocimiento que había sobre cómo prevenir el duelo complicado en esas personas que se morían en soledad y con los familiares que tampoco podían despedirse. Y ya, acabo, ¿no? Me queda aquí, me quedan muchas cosas por decir, pero vamos, mi intención, como ocurre en estas ponencias, es interesarles, el dejarle hay un par de vínculos, de enlaces a los materiales, a la institución mía de referencia. Les dejo mi correo particular, si se fijan ustedes ahí, por dos razones. Primero, porque ya no ejerzo esas responsabilidades, y segundo, porque
tengo la dicha de que dentro de 2 o 3 meses voy a pasar a la misma situación que algunos compañeros de aquí, de la jubilación, que creo que viene de júbilo, y entonces les dejo mi correo particular por si quieren alguna vez tener en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Muchas gracias, Javier. Solo puntualizar que en el Justiciazgo en Aragón, supongo que aquí pasaría, los centros municipales de servicios sociales físicamente se cerraron y no tenían posibilidad de teletrabajo, porque además muchos de los dosieres de las personas vulnerables estaban en las propias oficinas y eran los trabajadores sociales los que nos llamaban para decir que influyésemos, entre comillas, en la clase política para que se fuesen abriendo precisamente todos los centros municipales de servicios sociales. Correcto, para prestar esa ayuda que si no, no se llegaba. Muchas gracias, era solamente puntualizar. Sigue, y casi me anticipa un poquito a la ponencia también de Mabel, intervención desde el trabajo social, Mabel Cenizo Benito, responsable de comunicación, incidencia, formación y voluntariado de Cáritas. Gracias. Egunon guztioi. Voy a ponerme también los tiempos para ser respetuosa. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Ararteko erakundeari. También agradezco a los compañeros de la mesa que me acompañan en este rato. Mi ponencia, bueno, me presento, aunque me ha presentado también el moderador, soy Mabel Cenizo, soy trabajadora social de Cáritas Guipúzcoa. Bueno, fundamentalmente mi ponencia va a versar sobre la segunda parte de este título, sobre todo porque entiendo que hay muchas personas en este curso que van a ayudarnos a aproximarnos y a conocer con intensidad la soledad y el tema del aislamiento relacional, y donde yo me manejo mejor en esta aproximación tiene que ver con los servicios sociales y desde los cuidados, ¿no? Que yo creo que también es un paradigma que se ha colado en nuestras intervenciones y instituciones, afortunadamente, todavía con mucho recorrido, ¿sí? También anuncio que seguramente voy a utilizar un montón de elementos y de contenidos que ya se han dicho en esta mesa y que se ha dicho también por parte de las dos ponentes de esta mañana, lo cual, bueno, pues significa que estamos también en este hilo conductor, ¿no? Lo voy a vivir así también con que las soledades nos van llevando al mismo camino. Bueno, el esquema de mi ponencia es este. Voy a hacer una pequeña aproximación, sobre todo con algunas apreciaciones y con algunas preguntas que me hago alrededor de esta palabra, de esta incidencia social. Pero voy a intentar también que desde ahí lleguemos a encaminarla y a definirla desde el marco de los servicios sociales como política pública que tiene que responder ante este fenómeno. Unos servicios sociales que en sus marcos normativos hablan de bienes relacionales, ¿sí? Incluyendo este nuevo paradigma de los cuidados que requiere también un necesario enmarque dentro de lo normativo en los servicios sociales, porque los servicios sociales además tienen un desarrollo muy importante en lo comunitario y en lo relacional, ¿sí? Y como parte del tercer sector, pues no haría bien en mencionar cuál es el papel que el tercer sector también tiene en el ámbito de la soledad, qué es lo que estamos haciendo y qué deberíamos estar haciendo para hacer frente al fenómeno de la soledad, junto con otras rupturas sociales, por apostar por algo que venimos hablando mucho, no sé si en nuestra práctica, pero hablando mucho con el tema de lo comunitario. Con lo cual, la propuesta que traigo, que espero llegar hasta el final, pero bueno, pues esta es lo interesante de esta ponencia, es que la soledad pueda ser comprendida de una forma organizada, ¿sí? Y se pueda responder con una estructura de política pública, ¿sí? Es verdad que estamos hablando muchos en la mesa del tema de soledad, pero no sé, ¿no? Hay una confusión, o luego lo plantearé como pregunta, ¿a quién, a qué departamento, a qué área, a qué política pública vamos a exigir respuestas organizadas y ordenadas con el tema de la soledad?
Nuestra apuesta o mi apuesta es que sea desde los servicios sociales también, porque operan junto con el tercer sector y otros agentes en el ámbito de lo comunitario, por algo que María G. También decía, y mencionando a Fernando Fantova, porque el objeto, ¿sí?, de los servicios sociales es la interacción humana, lo relacional, lo comunitario. Y en este contexto, en el que yo también creo que los servicios sociales tienen que acabar convenciéndose de que el paradigma de los cuidados requiere otra cultura institucional que en este momento, bueno, pues la tenemos como horizonte y como teoría, pero hay mucha de nuestra práctica que tenemos que definir desde ahí. Bueno, la primera parte, en esta que no me quiero entretener mucho, bueno, voy a definir la soledad, que también se ha dicho aquí, como un proceso personal de fragilización relacional que se produce en un contexto comunitario, ¿sí? Y se ha mencionado mucho el contexto comunitario porque creo que este es un foco donde se pueden acumular diferentes procesos de soledad, también dependiendo de lo fortalecido, lo incluyente, lo promotor, lo igualitario y lo protector de las comunidades, de dichas comunidades, ¿sí? Hablaríamos entonces de que también se produce una fragilización comunitaria o estructural, ¿sí? Ese proceso de fragilización de las personas en sus relaciones primarias y en sus relaciones comunitarias refiere a este elemento del que habíamos hablado antes, el elemento de interacción, que el mismo está vinculado a esa necesidad, respuesta de cuidados que pueden ser también funcionales, pero también pueden ser relacionales. Por lo tanto, bueno, yo me hacía esta pregunta que también creo que puede estar vinculada con algo que ha salido, que ha venido saliendo, ¿no? Si la soledad está vinculada con esta crisis de los cuidados, porque ambas remiten a rupturas, ambas remiten a brechas en las relaciones primarias y comunitarias, y también me parece sugerente que ambas proponen una salida, ¿sí? Nos guían en la salida, en el mapa de lo relacional como un bien que debe ser protegible. La soledad, también se ha dicho aquí y me parece que puede ser interesante, suele acompañarse de otras rupturas sociales, con lo cual creo que es más adecuado a veces, que también se ha mencionado, que hablemos de soledades, ¿sí? No de soledad, que igual es un concepto que ¿no?, como imagen podemos tener de forma monolítica y no nos ayuda a entender que hay otras incidencias que también están acompañando esas soledades, ¿no? Y en el ámbito de los servicios sociales, además, estamos acompañando otras incidencias sociales como la desprotección, la violencia de género, el hecho migratorio, la dependencia, otros que evidentemente tienen una trazabilidad de soledad subjetiva y de aislamiento relacional, ¿sí? La soledad, además, es una consecuencia o a veces también una causa de otras de estas incidencias y creo que también es interesante tener en cuenta, bueno, pues que puede haber una relación de reciprocidad entre ambas. Por lo tanto, estamos hablando hay una parte de las soledades que pueden tener cosas en común o cuestiones en común y otras aristas que pueden ser diferenciadas, ¿sí? Me voy a quedar con que hay elementos sociales diferentes que pueden estar generando resultados o aristas diferentes en estas vivencias de las soledades. Entiendo que una persona que ha sido migrante o que está migrando y llega a su destino tiene una vivencia de soledad porque su red social familiar se ha visto disminuida, ¿sí? Y puede ser diferente al hecho de que una mujer que sufre violencia de género en un espacio de convivencia salga de su entorno, pero pueda contener, bueno, pues a esto me refiero con algo que también decía María esta mañana, ¿no? El tema de la universalidad y de la personalización, cómo conjugamos las partes comunes que tienen las soledades con las partes diferentes que pueden tener las diferentes trayectorias de vida. Aunque entiendo también que hay otro eje que también ha salido, que tiene que ver con los entornos comunitarios, ¿sí? Vivimos en comunidades no separados, hay diferentes colectivos que viven en esas comunidades, personas mayores, mujeres, con hijos a su cuidado, y las intensidades también y las prevalencias de esas soledades por barrios seguramente o con sus hábitats serán diferentes en el término que decía antes, si la comunidad tiene fortaleza o no, si es incluyente o no, ¿sí?
Lo que sí que creo es que necesitamos mayor profundidad en los estudios que se están publicando en el ámbito de la soledad. Creo que más allá de los colectivos poblacionales pueden estar faltando estudios con esa vivencia comunitaria, qué es lo que está pasando en las realidades relacionales del espacio comunitario, y también esos estudios que puedan respondernos a esa trazabilidad de cómo se interrelaciona la soledad con otros elementos como la exclusión, la violencia o el hecho migratorio, ¿sí? Cómo se relaciona la soledad también con la participación sociopolítica, con el urbanismo, que también va a ser mencionado a lo largo de este curso. Bueno, hasta aquí esta primera parte y esta primera aproximación. ¿Por qué creo yo que la soledad también tiene que llegar como abordaje desde los servicios sociales? ¿Sí? Nos preguntamos por la soledad, entiendo que para diagnosticarla, para intervenir en ella, para reducir su daño y su impacto. Nos preguntamos por la soledad, además, motivados por diferentes razones sociales, económicas, sanitarias, entre ellas también porque dice algo de nosotras y de nuestros entornos, y también porque visibilizamos que hay personas que sufren y que sufren esa situación, ¿sí? Que les produce dolor. Pero ¿quién o quiénes están llamados a intervenir en ella? ¿Sí? Yo creo que esta es una pregunta interesante que me parece que puede requerir también respuestas, ¿sí? Es un problema del que debe ocuparse desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de los servicios sociales, en un espacio de coordinación, en un espacio distinto al que estamos generando, ¿no? Pues me acuerdo de esto del Ministerio de la Soledad, que en algún momento se ha puesto en marcha en algún otro país. ¿Es un problema público? Yo creo que sí, lo está siendo, pero en el sentido de que hay una política pública, alguien se ocupa de ella, se está desarrollando un marco normativo, una agenda, ¿no? Que pueda ser además evaluada y en la cual los agentes distintos que estamos interviniendo con la soledad podamos pedir, ¿sí? Esa evaluación. Bueno, pues yo creo que es interesante también empezar a organizarse para que en algún sentido se responda desde una política pública a este fenómeno. La soledad es un problema social creciente, esto también se ha mencionado, y desde los servicios sociales requiere una mayor proximidad comunitaria, ¿sí? Que requiere, eso que decíamos antes, también atender a la diversidad social, a las diferentes aristas que generan soledad en lo específico, en la personalización de las personas, ¿sí? Buscando respuestas, como decía antes, que encajen con esa preocupación por lo comunitario, está el sistema público de servicios sociales y que además está definiendo su objeto como la interacción, que decíamos antes, ¿sí? Fernando Fantova, que también le hemos mencionado antes, dice que la interacción es ese eslabón entre... no lo voy a leer bien, pero entre las personas, sus relaciones primarias y comunitarias, ¿sí? Que requiere cuidados e intervenciones para la autonomía y para la integración relacional. Y creo que la interacción es el contrapunto de la soledad, ¿sí? Y del aislamiento relacional. Y ambos además responden a ese objeto del que estamos mencionando, el cuidado funcional y relacional, por lo que en el eje de integración relacional y aislamiento, están convocados, ¿sí? Como bienes relacionales a proteger. Bueno, esta nueva incidencia social, cuando la reclamamos para los servicios sociales, sí que creo, como resumen de esta primera parte, que requiere que nos quedemos con dos ideas, que hace falta más estudios con mayor profundidad y con mayor transversalidad, ¿sí? Para conocer cómo son los procesos desencadenantes, cuáles son los elementos sociales que están incidiendo en el elemento de las soledades, y también creo que hace falta que los servicios sociales respondan vinculando este fenómeno a sus leyes y a sus marcos normativos, que están ahí y que son un marco para trabajar. También creo que la soledad en este momento como preocupación social es algo que nos puede ayudar a revalorizar a los servicios sociales, ¿sí? En el sentido de que a veces la ciudadanía no sabe bien para qué están los servicios sociales o a qué se dedica, ¿sí? Los servicios sociales. Y
o colocándonos en el ámbito de la soledad, que es algo que la sociedad, ¿no?, está reclamando como preocupación, y una respuesta pues, puede ayudarnos también a que se entienda cuál es el papel que los servicios sociales pueden tener en el ámbito de lo relacional, de lo comunitario, para hacer frente a esta incidencia. También me pregunto cuáles son los servicios sociales que necesitamos para hacer todo esto, ¿sí? Porque necesitamos mayor proximidad comunitaria desde ese marco programático del cuidado que permita articular respuestas, como decíamos antes, en lo común y en lo diverso. A mí me gusta, por muchas razones, el paradigma de los cuidados, pero también porque aporta, la palabra cuidado aporta en las intervenciones sociales que tenemos en servicios sociales cosas que venimos hablando desde hace tiempo, pero que no acabamos como de agarrar, ¿sí? Creo que los cuidados, y voy a utilizar ahora los cuidados, pero en el ámbito de los servicios sociales, requieren una dimensión de un tiempo y un lugar distintos, ¿sí? Los servicios sociales necesitan ser extraídos, vamos a decir así, de las instituciones físicas para volver a la calle y a un tiempo más dilatado, más sosegado, incluso un tiempo más emocional. Creo que también requiere otros indicadores de medición. Estamos muy atados a mediciones dentro de la inclusión social y laboral, ¿sí? Y creo que, como dice Castell, cuando hablamos de mecanismos de acceso con el enfoque de derechos, se nos olvida que también hay mecanismos de arraigo que tenemos que acompañar a las personas en ese ámbito de lo relacional y del arraigo. Creo que tenemos mucho desarrollo en los servicios sociales en esto del enfoque de derechos, y ¿no?, que María que también hablaba esta mañana del ámbito de la justicia, pero estamos poco presentes o tendríamos que estar más presentes en el ámbito, voy a utilizar una palabra un poco rara, pero de arraigamiento, ¿sí? Esto que hablábamos antes también, otro compañero hablaba de acompañamiento, bueno, pues nos habla de lo relacional en los vínculos y en lo comunitario. También creo que el cuidado ayuda en las intervenciones sociales a identificar que no podemos ser finalistas, que nuestras intervenciones no pueden ser finalistas ni pueden ser lineales, ¿sí? Que el cuidado tiene otro contexto y, como dice Joaquín García Roca, el cuidado libera potencialidades, aunque sean mínimas, de ser, de sentir, de hacer y de vivir, ¿sí? Esto creo que también, María, que lo he dicho esta mañana, todas las personas podemos cuidar y ser cuidadas, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues ayuda también a intervenir de otra manera. Y hay otra parte que a mí me parece fundamental en el ámbito de los servicios sociales, y es que el sujeto, voy a decir así, la distancia entre la persona profesional y la persona que es cuidada, ¿sí?, en el ámbito del cuidado se acorta, ¿sí? Se asemeja, vamos a decir así. Hay menos distancia cuando hablamos del cuidado en el ámbito de la intervención social, porque todos y todas entendemos que el cuidado es algo, ¿no?, es consustancial a las personas, tanto a las profesionales como a las personas que reciben nuestro cuidado. El cuidado también refuerza este principio básico que tienen los servicios sociales, que es la universalidad. Creo que es algo por el que podríamos llegar a profundizar, que reclamamos además como un valor, pero al final eso, pues la práctica dice otra cosa. Cuidar es indispensable de incluir, antes también lo decíamos, no bastan medidas individuales, son necesarios climas comunitarios en los que se intercambien raíces. En este sentido, volvemos a hablar del arraigo. Y este otro punto a mí me parece que también es algo muy importante en el ámbito de los servicios sociales y quienes conformamos los equipos de trabajo y de atención. Cuando hablamos de cuidado, hablamos ¿no?, integra en nuestras intervenciones la emocionalidad y la compasión. Creo que sí necesitamos desarrollar competencias blandas en los equipos profesionales, competencias relacionales, comunicativas. Ha habido, ¿no?, somos buenos técnicos y esta parte técnica también debe ser compensada y de alguna manera, bueno, pues, trabajada, ¿no? Marta Nussbaum también nos dice que la compasión es un conjunto bastante bastante sofisticado, con lo cual, bueno, pues es un trabajo que tenemos que ver y conocer. El prisma de los cuidados, como decía antes, bueno, nada de lo que acabo de decir
es nuevo. En el ámbito de las entidades y las instituciones de servicios sociales y del tercer sector hablamos mucho de esto, si bien es cierto que el tiempo nos percibe que hay una distancia que se va aumentando entre nuestra teoría y nuestra práctica profesional e institucional. Aquí también se ha dicho, yo sí creo que la actual pandemia nos va a colocar en una tensión muy fuerte en relación con lo que tienen que hacer los servicios sociales y estamos colocados en el ámbito de los servicios sociales y el tercer sector también a responder a presiones economicistas, a responder a lo material y no tanto a lo relacional, ¿sí? Bueno, el ámbito de los servicios sociales, bueno, como veis ahí, tiene también 3 dimensiones que creo que puede responder también a la respuesta que necesita la soledad. En esos 3 círculos que decíamos, cómo intervenimos con las personas, cómo intervenimos con las relaciones primarias y en el ámbito comunitario, aunque también creo que tenemos mucha intervención en el ámbito asistencial y paliativo, que es otra dimensión de los servicios sociales. Estamos muy aquí. Estamos muy poco en el resto de las dimensiones y estamos fundamentalmente aquí, aunque nuestra ley de servicios sociales nos dice que fundamentalmente somos un servicio vinculado a lo relacional y comunitario. Bueno, para terminar, la parte que también me toca, creo que el tercer sector también está en esto que he contado en el ámbito de los servicios sociales. También tenemos tiempos y lugares de intervención cortos, rápidos, individuales, muy nuestros o muy institucionalizados en nuestros propios espacios. Hay una dimensión asistencial y paliativa que tenemos que va a ir en aumento por esta presión a la que también vamos a someternos con el tema del COVID y nos va a restar, si no frenamos a la posibilidad de generar oportunidades en el ámbito relacional, comunitario, a hacer frente a incidencias como la soledad. ¿Sí? Estamos poco en esa estrategia comunitaria, estamos poco en esa estrategia relacional, generamos poco capital social y asociativo y esta es una dimensión que los servicios sociales también tienen. Y también estamos pendientes de ese trabajo en competencias emocionales y espirituales que creo que es importante. Nos hace falta, por lo tanto, un poco de autoevaluación, de pensamiento crítico y también de valentía. Y me voy a quedar con esto. Creo que en este momento es un momento para los servicios sociales y para el tercer sector de valentía, de poder soportar la presión a la que nos vamos a sentir sometidos. También no para responder solamente a situaciones de pobreza o desigualdad, de soledad y exclusión en el ámbito de lo material, que además creo que no tenemos recursos, que no nos corresponde, que no tenemos recursos y que los bienes materiales no son el bien que tenemos que proteger, sino que tenemos otro tipo de bien relacional y comunitario al que nos tenemos que sostener, que nuestros marcos además nos lo marcan así y creo que la soledad podemos aprovechar que pasa, ¿no? Por nuestras manos, por las manos del tercer sector y de los servicios sociales, que es socialmente también reconocible y es una preocupación importante para la sociedad para quedarnos también ahí anclados como un valor significativo al que podemos agarrarnos para hacerle frente a esta soledad. Y hasta aquí mi ponencia y nada, pues eskerrik asko. Muchas gracias, Mabel. No cabe duda de que también es el momento de los trabajadores, de las trabajadoras sociales. Si ya teníais trabajo, ahora creo que hay una nueva función, ¿no? Rastreadores, rastreadoras, porque el ofrecimiento, aparte del ejército, está ahí. Por lo menos en algunas comunidades ya se ha hecho mención específica que incluso personas del último año de licenciatura pues también están dispuestos, porque ya digo, hay que colaborar retribuidamente, claro, todo el mundo. Bueno, y por último, intervención con las personas en exclusión social, Pachi Leturía, jefe del Servicio de Protección Social a la Mujer Víctima de Violencia Machista e Inclusión Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es tu turno. Gracias. Bueno, yo, reconociendo un poco el interés del tema de la soledad no deseada, me parece que está un poco demasiado de moda y me da miedo que el enfoque de focalizar el interés en la soledad no deseada nos desvíe de los derechos y de las contingencias que realmente debemos
poner sobre la mesa, que son la exclusión y la desprotección, desde nuestro punto de vista de la Ley de Servicios Sociales. El marco normativo actual lo que nos dice es que la inclusión y la cohesión social son objetivos de todos los sistemas, no de los servicios sociales. En eso estoy de acuerdo en parte con lo que has dicho, Maribel, pero también creo que corremos un poco el riesgo de no ser capaces de trascender, si asumimos esa visión de que somos nosotros los responsables de trabajar la soledad no deseada y bueno, estos objetivos más amplios en los que debían de estar involucrados todos los sistemas, y luego la realidad del día a día lo que nos dice muchas veces es que nosotros no tenemos capacidad para abordar estas situaciones, muchas veces en relación con la sanidad, con la vivienda, con la justicia, y estamos ahí un poco muy limitados. Entonces, yo creo que primero tenemos que asumir y focalizar bien los objetivos en relación a las contingencias que están recogidas en el marco normativo, y ahí sí que entiendo que bueno, pues los objetivos propiamente de los servicios sociales están claramente definidos, ¿no? Como bueno, no sé, bueno, como promoción, prevención y atención en las contingencias de la autonomía-dependencia, de la protección-desprotección social, de la inclusión y la exclusión social y de las urgencias o emergencias sociales, ¿no? Y a mí lo que más me interesa del fenómeno de la soledad no deseada es verlo como una parte, en ocasiones también como un indicador y en ocasiones también como un factor de riesgo de esas contingencias que son las que nosotros tenemos que dar respuesta, nosotros como sistema, y a lo cual tiene derecho la ciudadanía del País Vasco, ¿no? Y muchas veces creo que nos confundimos un poco y nos cuesta un poco llegar a focalizar adecuadamente este tema. Bueno, ahí tenéis la definición de lo que es la exclusión social y efectivamente, pues claramente decimos, venimos de un modelo en el que la exclusión social estaba ligada a la pobreza o a la falta de vivienda o a la inmigración o a la falta de trabajo, y bueno, pues desde este nuevo marco normativo y desde bueno, pues esta definición que aparece claramente en el decreto del instrumento técnico para la valoración de la exclusión social, ya vemos que estamos incluyendo también las dimensiones relacionadas con las competencias personales y relacionales, ¿no? Y que entendemos la exclusión como un cúmulo de carencias interrelacionadas entre las capacidades individuales y relacionales y de resistencia y la autonomía vital y el acceso a esos bienes o a esos otros recursos necesarios para el desenvolvimiento en la vida diaria, ¿no? Pues el trabajo, la regularización administrativa, la vivienda, etc. Pero si nos centramos solamente, o sea, antes solamente lo veíamos desde ese punto de vista, si ahora nos centramos en los factores individuales y relacionales solamente, vamos a perder un poco la visión más estructural que condiciona pues este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que el enfoque de las desigualdades sociales en la salud o enfoques estructurales me parece que son muy importantes a la hora de poder abordar adecuadamente las necesidades de apoyos de las personas con las que trabajamos. En cuanto al paradigma de cuidados, también diría que a mí me gusta más hablar de apoyos que de cuidados, entendiendo que los cuidados son una parte de los apoyos. En la medida en que he trabajado con personas con diversidad funcional o con discapacidad, o como queráis llamar, a mí me parece que el enfoque de apoyos para el ejercicio de los derechos es más amplio que el de cuidados, entendiendo que el de cuidados es una parte también de esos apoyos. Entonces, bueno, ahí también creo que pues, se puede hacer una reflexión interesante cara al establecer el equilibrio entre la persona y la persona profesional y las personas que tienen que ejercer los derechos y a las que tenemos que apoyar, ¿no? Bueno, en el ámbito de la exclusión, pues está claramente definido entonces qué sería la exclusión social y pues, los diferentes niveles y cómo se
imbrica ahí pues, las relaciones sociales, o la soledad, o el desarraigo, o la capacidad de vinculación, etc. Y sí que bueno, pues nos parece que es un elemento fundamental. Pero siempre teniendo en cuenta que en esa conceptualización tenemos que tener en cuenta, bueno, pues como dice la Parra, hay que ver su naturaleza procesual, no es un tema de identidad, tú eres excluido, tú estás solo. Bueno, esto es un tema procesual que va cambiando y con el que tendremos que acompañar e intervenir e intentar hacer que evolucione, pero no es un tema puntual y definitivo. Y muchas veces también tenemos esa creencia o ese estereotipo que nos dificulta trabajar con ello. Lo mismo el carácter multidimensional, que como decimos ya se está incorporando tanto a la valoración de la exclusión como luego en los planes, ya comentaremos un poco. Y sobre todo el aspecto estructural que estamos diciendo, que me parece que es fundamental, porque si no volvemos a responsabilizar a la persona de que está en paro, de que está excluido, de que no quiere acceder a los recursos, ¿no? Esto lo decimos, ¿no? Muchas veces oímos, no, pues que está en la calle porque no quiere acceder al albergue. Claro, porque como tiene un perro y no le atendemos al perro, ¿no? María G pues, siempre pone este ejemplo, ¿no? Bueno, siempre ponemos estos ejemplos cuando estamos trabajando en formación, ¿no? Pues, como no quiere, pues que se quede en la calle, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de definiciones. Bueno, no voy a mencionar a Fernando, pues porque todos lo estamos haciendo, pero sí que me parece importante que remarcar esa idea. La soledad no deseada es fundamental en la medida en que es un indicador de exclusión residencial, o de residencial relacional. Y en la medida que hay esa exclusión relacional, tenemos que hacer un abordaje no solo sobre sus relaciones personales, sino que tenemos que hacer un análisis más estructural, seguramente, de sus habilidades personales, relacionales y de su entorno. Pues de si vive en Puente Vallecas o vive en Pozuelo. Bueno, nos pasa un poco lo mismo con el tema de la desprotección. Si el ámbito de la exclusión yo creo que está bastante regulado y ahora estamos poniendo en marcha por los servicios de valoración de la exclusión, ya estamos organizándonos con la primaria, con el tercer sector para ver qué hacemos cada uno, para aumentar la intensidad en la atención a aquellas personas que tienen más necesidades de apoyos, etc. En el ámbito de la desprotección todavía estamos bastante verdes, en la desprotección de adultos. Venimos de un modelo en el que se asocia la desprotección a la infancia, luego pasamos en una segunda fase a entender que también las personas mayores con deterioro cognitivo o con demencias podían necesitar una tutela, y bueno, pues ahí teníamos a la Fundación Urcoa, etcétera. Pero tenemos muchas situaciones de desprotección de adultos. Ahora nosotros trabajamos con la violencia machista, pero tenemos otras muchas derivadas de la exclusión, de que no acceden a los servicios o no somos capaces de ofrecer servicios que asuman sus necesidades, que no abordamos adecuadamente. Y nos falta un desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales, que es el instrumento de valoración de la desprotección. Bueno, mañana supongo que Chema Duque hablará, o puede hablar algo de esto, porque en Bilbao ya han hecho algún desarrollo. Bueno, por intentar avanzar, la idea sería un poco eso. Tenéis aquí todo el texto colgado en la web. Sí que sería un poco la idea de que efectivamente, en la planificación ya hemos introducido estas variables más relacionales y esa multidimensionalidad, tanto en la planificación a nivel del País Vasco como en la planificación aquí en Guipúzcoa. Y sí que nos parece importante pues avanzar un poco en la idea de trabajar la soledad no deseada, pero siempre en ese marco de estas contingencias y entendiendo que no vamos a centrarnos solo en la soledad emocional, que digamos, entonces tendríamos que conseguir el sentimiento de pertenencia, sino desde la idea del aislamiento, que lo contrario del aislamiento es la participación social. Y ahí volvemos un poco a la misma idea de antes. Conseguir la participación social no es solo una tarea de los servicios sociales. Si queremos que la gente no tenga una desafección hacia el sistema político, hacia las instituciones, y que la gente vote, eso no es un tema del azar, eso es un tema estructural en el que tendremos que incidir desde todas las instituciones. Bueno, nosotros
Ofrecemos servicios sociales, efectivamente, a las personas en exclusión, a las mujeres víctimas de violencia machista. Tenemos un servicio de urgencias sociales bastante interesante y toda una serie de servicios de prevención y promoción de la inclusión y de prevención de la exclusión que también pues, funcionan razonablemente bien. En este marco nosotros hemos puesto en marcha un plan, el Carrequín de Inclusión Social, que vamos a evaluar ahora. El día 5 tenemos una jornada para hacer una jornada de balance y evaluación, que tenéis la referencia en la página web de guipuzcoa.eus, que veréis ahí al final. Y si estáis interesados podéis participar. Y ahí lo que buscábamos era equilibrar. El objetivo número 1 era mejorar los servicios de atención a las personas en exclusión y para eso teníamos que pues mejorar la valoración, las intensidades, reordenar los servicios, mejorar la colaboración con el tercer sector, toda una serie de acciones. En el segundo, pero para las personas en exclusión, en el segundo objetivo tenemos que trabajar el riesgo de exclusión. Y eso tenemos que trabajar en colaboración con la atención primaria. Y estamos haciendo toda una serie de trabajos para mejorar esa coordinación. Y hemos puesto en marcha una estrategia de empleabilidad y de inclusión sociolaboral que hemos puesto en marcha, lo que me interesa de esto es deciros que lo hemos puesto en marcha en el marco de la Diputación Foral, desde el Departamento de Proyectos Estratégicos y el Servicio de Promoción Económica. O sea, lo crítico es que hemos sacado de los servicios sociales esa estrategia y está a nivel de institución global, que es un poco lo que estoy intentando decir, que tenemos que salir de nuestro Departamento de Políticas Sociales e implicar al resto para que esto tenga otro nivel. Bueno, en esa jornada y en la página web de la jornada tendréis un documento de memoria, de balance de todo lo que se ha hecho en este plan, y también un documento sobre buenas prácticas, que si queréis lo podéis acceder a él desde ahí. En ese plano, comentar también que bueno, la Diputación Foral en este momento ha hecho el análisis de post-COVID de su plan estratégico y yo creo que sí que es importante señalar que los dos primeros objetivos, digamos, o prioridades son dar prioridad absoluta a la cohesión social y a la lucha contra las desigualdades y para eso desarrollar políticas centradas en las personas y en la mejora de la calidad de vida. Y el segundo, promover un desarrollo económico más inclusivo y sostenible. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que tenemos que incidir. Ahí está la estrategia que hemos dicho del Carrequín Lanean de empleabilidad, etcétera. Bueno, Adinberri, de personas mayores y todas estas cosas. En el ámbito del servicio, pues estamos realizando una serie de estudios. Bueno, tenéis todo ahí si queréis ver. Desde el servicio estamos haciendo una serie de estudios sobre personas en riesgo de exclusión social y soledad no deseada, con Cáritas, la UPV, con Telesgui, etcétera. Estamos haciendo otra tesis sobre exclusión y salud mental, que también es uno de los temas que tenemos más dificultades en la gestión. Otro sobre exclusión y envejecimiento, pues porque las personas que tenemos en exclusión están envejeciendo y pues porque hay muchas personas mayores que pueden estar en exclusión y a las que de momento todavía las vemos un poco borroso, ¿no? Quiere decir que tenemos un sistema público que todavía viene de un modelo que, como decimos, que veía la desprotección como algo de la infancia, la dependencia algo de los mayores y la exclusión algo de los adultos, ¿no? Entonces, es que cualquiera de las contingencias se van a dar en cualquiera de las edades y en cualquiera de las edades se pueden dar cualquiera de las contingencias y además multicontingencias. Y esto tenemos que aprender a movernos en un mundo en el que las cosas son así y no son tan claras como pensábamos que eran antes, ¿no? Y este estudio estamos haciendo, aquí ya pongo con Matías Fundasia y con Adinberri, pero también está Urcoa, que está aquí José Ignacio. En cuanto lo he visto a la mañana me he dado cuenta de que se me había olvidado poneros. Y estamos haciendo otro estudio que también es muy importante, otro proyecto que pensamos que es muy interesante sobre competencias transicionales. La sociedad está cambiando, se va a acelerar el cambio digital, tecnológico, cultural, social y no sé si nosotros mismos, la sociedad, la comunidad, tenemos las competencias suficientes o si nos estamos preguntando sobre cuáles son las competencias que necesitamos para ir en ese cambio, el cambio demográfico, etcétera. Entonces, yo cuando decimos vamos a hacer un estudio sobre el envejecimiento demográfico, entonces me plantean vamos a coger a un grupo de personas mayores para que hablen del envejecimiento demográfico. Yo les digo, no, vamos a coger a un grupo de gente de 40, 50 años, referentes en su pueblo, en la comunidad, para intentar que
sean ellos los que empiecen a trabajar sobre esto, ¿no? Con los mayores ya hemos hecho cafés, todos los habidos y por haber, ¿no? Con quienes tenemos que hablar de esto es con el resto, con todos los demás tenemos que hablar, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues estamos intentando trabajar estos temas. El impacto del COVID, pues evidentemente va a acelerar todos estos temas. Necesitamos una gestión dual que sea capaz de resolver, de actuar en el día a día. Todos los días tenemos brotes, todos los días tenemos que dar respuestas inmediatas. Entre nosotros, la administración pública, en nuestro caso con el tercer sector de nuestra red de inclusión social de atención secundaria. Pero también estamos haciendo una evaluación con la Diputación, con un think tank, sobre bueno, pues cómo tenemos que afrontar a medio plazo todos estos cambios, ¿no? Y yo entiendo que tenemos que acelerar gran parte de los planes que ya teníamos, de las necesidades de cambios que ya teníamos, porque pues, lo que ha hecho el COVID es poner en evidencia mucho más claramente cosas que ya veníamos diciendo. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Bueno, por acabar, pues plantear algunos retos que creo que tenemos que mejorar, la coordinación y la integración, por una parte del mismo sistema de servicios sociales y luego con el resto de sistemas, no solo sociosanitario, también con justicia, para poder atender adecuadamente la protección de las personas que muchas veces, por nuestras grietas del sistema, no somos capaces, de los sistemas, no somos capaces de atender. Creo que hay que definir y potenciar el papel de la comunidad junto a lo público y lo privado. Creo que esto es un riesgo importante. Cuando se habla de comunidad, pues según quién está pensando cosas diferentes, y yo creo que tiene que ser siempre reforzando lo público. Y con el papel, obviamente, que tiene lo privado y que lo reconocemos. Creo que tenemos que definir estas competencias necesarias para afrontar todos estos cambios en todos, no solamente en las instituciones, no solamente en las personas que ya están afectadas. Creo que esto es un tema social y cultural que nos compete a todos. Creo que tenemos que definir y promover la participación para evitar esta desafección. Creo que tenemos que trabajar la inclusión desde la diversidad, implicar a todos los sistemas, mejorar la atención en aquellos ámbitos en los que no... Creo que todavía no lo estamos haciendo bien, como por ejemplo la salud mental o en las situaciones complejas de pluripatologías y multicontingencias. Tenemos que mejorar el abordaje de la exclusión residencial y esto no lo tenemos que hacer los servicios sociales, se tiene que hacer desde vivienda, con todos los sistemas nuevamente, pero la clave está en la vivienda. Y creo que tenemos que abordar realmente un plan de inversión social en los jóvenes y un enfoque de género, pero radical. Y esto pues nos está faltando. Nos está faltando. Seguimos con un modelo en el que todavía pues, los poderes están muy desequilibrados y pues o somos capaces de visualizar más allá de quién tiene más peso en la sociedad en este momento y quién va a tener a medio plazo y cuáles son los compromisos intergeneracionales y somos capaces de cuestionarnos algunos de nuestros beneficios o de las cosas que tenemos para que sea para todos, o lo podemos tener un poco complicado. Y por último, pues evidentemente, definir el modelo de atención. Yo tiendo más a hablar de un modelo basado en los derechos, de planificación centrada en la persona para lograr ofrecer los apoyos necesarios y lograr resultados en calidad de vida. Y bueno, eso sería un poco el planteamiento. Pues muchas gracias, Pachi. Con eso ya hemos acabado todas las intervenciones en mesa. Saben que tienen preferencia para sus preguntas las personas que en estos momentos nos siguen en directo en sala y posteriormente a través de streaming, pues todas las personas que nos están siguiendo a través del servicio de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias. Sí, Maje, ¿tiene la palabra? Bueno, muchísimas gracias. Una pena que esta mesa no haya tenido 2 horas más, porque creo que hace falta esto. O sea, hace falta perspectivas diferentes y pensar juntos, ¿no? De verdad que gracias. Una cosa para cada uno, cada una, que rápida, que no va a dar tiempo, pero bueno. Para Iñaki, lo acaba de decir ahora mismo Javier, hoy Pachi Leturia. Creo que hay un problema en la gestión y en las políticas de salud mental en este momento que no sé si no has abordado porque no has querido,
o porque no se te ha ocurrido, pero realmente yo sí que creo, ¿no?, que en este momento pues, los sistemas en general de salud mental bueno, han sacado fuera de su ámbito todo lo que no es estrictamente patológico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este tema, sobre todo si va vinculado a la exclusión o a la discapacidad, pues lamentablemente es difícil coordinarse con salud mental, ¿no? En relación a Javier, ¿no? Me ha parecido muy interesante la vinculación entre ciudades compasivas, temas de final de vida, ¿no? Quería preguntarte en qué medida salud participó, no salud pública, sino salud, ¿me explico? No los centros de servicios sociales, sino los ambulatorios, ¿no? Porque creo que es muy difícil esa conjunción y, bueno. En relación a Mabel, yo veo una dificultad importante para que el tema de la soledad y de los cuidados, estando de base, de acuerdo contigo y con Fernando, veo una dificultad importante, que es el perfil de los trabajadores sociales. O sea, los trabajadores sociales sois una profesión que venís de la justicia, no venís de la beneficencia. Tampoco venís de la autonomía, eso somos los psicólogos. Veo difícil que el tema de los cuidados quede en servicios sociales si la figura de trabajador social no cambia. Porque es una figura nacida desde la justicia, claramente. Y vuestro perfil es ese. Yo cada vez que estoy con trabajadores y trabajadoras sociales, siempre la dificultad para un modelo de atención central a la persona siempre es la justicia. Siempre. ¿Y por qué con este sí? ¿Y por qué este le voy a dar más recursos? ¿Y por qué este es excepción? ¿Y por qué este va a entrar la mascota? Y siempre el criterio es la universalidad. Entonces, no sé, me gustaría que pensaras un poco en ello, ¿no? Y Pachi, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, yo creo que el problema de la soledad es problema especialmente para una persona en exclusión, sin recursos, con dependencia, pero es mucho problema cuando eso se da. O sea, es un factor que, bueno, entre otras cosas, dispara el gasto. O sea, es muy, muy importante que los servicios sociales asuman el cuidado informal o el apoyo al cuidado informal de esa persona. Porque una persona en exclusión o con discapacidad o con dependencia sola, es que no la puedes atender desde el servicio público. Bien. Entonces, no lo sé, yo creo que tenéis que llegar a algún tipo de acuerdo, me parece. No sé, bueno, esta es mi opinión. No sé. Bueno, pues son 4 preguntas, no una. Por el orden en el que las ha hecho, podéis responder. Gracias, Marije. No, tienes toda la razón. Me centraría en la cuestión del tercer sector. Que los otros 3, de alguna forma, intervenís ahí. El tercer sector hace muchísima atención en salud mental, una parte primordial. ¿Qué pasa? Que no está reconocido. El gran avance hace 6-7 años es haber firmado un convenio, o sea, existe papel firmado entre cada una de las diputaciones y Osakidetza Salud Mental, por ejemplo. O sea, el papel existe, la práctica no existe. Hay una débil, en lo que yo sé, una débil coordinación, un poquito más que antes, pero hay un abismo en tanto que nosotros, los profesionales y las profesionales de salud mental, no consideramos al montón de profesionales, médicos, enfermería, sobre todo psicólogas y sobre todo trabajadoras sociales y educadores sociales, que están interviniendo en cosas de salud mental. Desde el tercer sector, desde multitud de asociaciones, de fundaciones, de otro tipo de colectivos que intervienen sobre autismo, sobre personas mayores, síndromes de Down, demencias, enfermedades raras,
otras historias muy peculiares, los síndromes de fatiga crónica, fibromialgias, o dinamizan otras historias de ciertos colectivos etarios, de migrantes, de colectivos étnicos. Es decir, no solo enfermedades, también gestionan, que es una forma de abordar aspectos psicosociales, gestionan tiempo libre, tiempo ocupacional, centros de día, algunos o muchos programas en las cárceles, muchos programas en torno a la violencia o a las violencias. ¿Y por qué las instituciones públicas no amarran eso? ¿Por qué ese montón de colectivos y ese montón de profesionales que están interviniendo en salud mental, de entrada se les reconoce su papelón? Y segundo, bueno, si están haciendo todo este trabajo que desde salud mental miramos para otro lado, bueno, si miro para otro lado, por lo menos vamos a reconocer que lo están haciendo. Y si lo reconozco, bueno, vamos a ir buscando vías para que esto mejore, unos integrándolos en la red pública de salud y otros concertando de otro tipo. O sea, que no sea solo la subvención que reciben de las diputaciones, sino que en lo organizativo, en lo funcional, sea otra historia. No sé si te contesto. Javier. Bueno, muy rápido, porque la pregunta que has hecho puede dar lugar a un curso. Simplemente recordar que nosotros desarrollamos el proyecto desde la Comunidad de Madrid y, como sabéis, también en la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, y las competencias asistenciales, el sistema sanitario como tal, tanto la atención primaria, se gestiona desde la Comunidad de Madrid. Cuando desarrollamos el proyecto sabíamos que ahí cualquier coordinación entre las dos instituciones no es fácil, es algo histórico, que incluso a veces superan hasta que haya el mismo partido político en uno o en otro sitio. Pero lo que quiero resaltar es que el abordaje piloto comunitario lo que quería facilitar precisamente eran las articulaciones y la coordinación a nivel territorial, que es una de las ventajas que tienen estos. Entonces, los equipos que desarrollaron el proyecto tenían como misión el presentarse, por ejemplo, a los equipos de atención primaria que había en la zona, o otros recursos, por ejemplo, en el caso del proyecto de comunidades compasivas, la complicidad de los equipos de cuidados paliativos o de otros era fundamental. Entonces, ha habido todo tipo de experiencias, desde sitios en el que las derivaciones desde los equipos de atención primaria, desde personas que están solas hasta personas que estaban en esa situación de final de vida, han sido muy buenas, y otros en que no tanto. Y ahí también lo que quiero resaltar es que desde ese punto de vista de la gestión institucional diferenciada, podría parecer que íbamos a tener menos problemas con los centros de servicios sociales dependientes de la propia institución municipal. Y tuvimos, también que lo sepáis, en algunos territorios, uno de los problemas principales no eran los equipos de atención primaria de salud, sino los equipos de atención social primaria. Probablemente tenga que ver con esas competencias que a veces tenemos intertribales, en el que nos apropiamos, ¿no? Decimos, y había una fuerte sensación desde los servicios sociales que esto del cuidado era nuestro o nuestra, ¿no? De alguna forma. Y no lo digo por señalar nada ni nadie, ni mucho menos. Lo digo porque este es uno de los problemas, yo creo que es muy importante cuando hablamos de la coordinación sociosanitaria, que a veces lo situamos en el nivel político, institucional. Tenemos un problema también a otro nivel, que es el tribal, disciplinario, etcétera, porque, bueno, trabajamos en instituciones y sabemos instituciones son estructuras de poder, ¿no? Que no solamente es el poder, digamos, político, y ese es un problema que tenemos que solucionar, y que en proyectos transversales como estos, comunitarios, yo creo que tenemos que establecer muchas habilidades para lo que desde la teoría decimos, ¿no? De que nada es de nadie, todo esto es transversal, como tú decías antes. Luego, a la hora de la realidad, son chinas fuertes que superar, ¿eh? Muy bien. Pachi, dejaremos la última pregunta, que es la más complicada para Mabel. Sí, por eso. Porque... Oh, yo estoy... O sea, en ningún caso cuestiono la relevancia de la soledad, ¿no?
las situaciones de soledad. O sea, es evidente, si se nos murió un montón de gente por una ola de calor, o sea, no hacía falta llegar a la pandemia. Que evidentemente que es un tema clarísimo y que, desde luego, desde los servicios sociales y desde los servicios de atención primaria tenemos que tener claramente detectados, bien sea a través de radares y bien sea a través de los servicios públicos. O sea, eso es evidente. Nosotros, por ejemplo, en la valoración de la exclusión, claramente analizamos la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva de la soledad y con su experiencia, etcétera. O sea, que entendemos clarísimamente, y en el plan Elkarrekin estamos haciendo todos estos trabajos de análisis porque creemos que es muy relevante. Pero no me gustaría que los demás pensaran que es nuestra competencia, que es nuestro negociado, porque creo que esto trasciende este negociado. Pues por último, en este caso, Mabel. Bueno, gracias, Mariaje. Me encanta que me hayas hecho esta pregunta. No sé si da para un curso, pero un par de libros seguro que también. Creo que la revolución de los cuidados o de este paradigma que no ha estado presente a lo largo de la trayectoria histórica de las sociedades o las instituciones ha llegado probablemente a otras instituciones y a otras disciplinas antes que a la nuestra como trabajadores sociales o al ámbito de los servicios sociales. Yo tengo la esperanza de que vayamos desarrollando esa otra cultura institucional, ¿sí? Esa es la razón también por la que en una parte de la ponencia he mencionado que los servicios sociales están convocados a la incidencia de la sociedad, pero ¿qué servicios sociales? ¿Sí? O sea, creo que igual no me ha dado mucho tiempo a desarrollarlo. En mi ponencia por escrito sí está. O sea, yo soy consciente de que los servicios sociales están vinculados a respuestas materiales en el ámbito de la inclusión, aunque no es nuestro lugar, ¿sí? Pero que esta es lo que socialmente se nos puede identificar, ¿no? No estamos, pues Pachi también lo ha dicho antes, no estamos vinculados al acceso a la vivienda, pero la sociedad en general reclama hacia los servicios sociales que respondan ante esta necesidad, ¿no? Y en el ámbito del cuidado y en esta transición que yo creo que tenemos que hacer los servicios sociales y las trabajadoras sociales como profesionales, creo que también está el derecho, que también es un derecho que tú lo has dicho, a la comunidad, a lo relacional, ¿no? Que además está en nuestros marcos normativos. O sea, tenemos una ley que nos ampara en ese fundamento y la mayoría de las entidades, por lo menos Cáritas del tercer sector, tienen vinculada la centralidad de la persona, ¿sí? Pero estamos desarrollando esa centralidad en otros conceptos y no en el derecho a lo comunitario, a lo relacional, a las relaciones primarias. Ahí no estamos ejerciendo, ¿no? Por diferentes razones, creo, ¿eh? No solo porque, bueno, hay otras, por las competencias profesionales que también venimos desarrollando. ¿De qué somos capaces o competentes las trabajadoras sociales, ¿no? Estamos muy vinculadas a ese espacio y probablemente todo el arraigamiento, lo relacional, pues requiere de salir a trabajar con otros, de ceder espacios, de aprender a estar en esos espacios de coordinación para también llegar a lo comunitario, ¿no? Que como estoy de acuerdo con Pachi, que a veces tampoco sabemos muy bien exactamente qué significa lo comunitario, pero hay que transitar. Creo que hay que transitar hacia otros espacios fuera de lo que somos y estamos haciendo. Muy bien. Inma, ¿hay alguna pregunta a través de redes sociales y del streaming? Sí, bueno, no es exactamente una pregunta, pero me parece que es una aportación que viene muy al hilo de lo que aquí estamos tratando. Y Aichiber lo que nos hace es una constatación de que aquí, entiendo en Euskadi, las trabajadoras sociales continuaron su trabajo en los centros de servicios sociales y realizaron un trabajo ingente desde los centros cerrados, pero en algunos casos realizando visitas a domicilio, gestionando ayudas económicas especiales que se tramitaron con mucha agilidad, pues se flexibilizaron las condiciones para solicitarlas. Por supuesto, el medio de solicitud fue el WhatsApp. Entonces, bueno, yo diría que como Ararteko podemos ir un poco más allá y reconocer ese repensar que han tenido que hacer a veces las trabajadoras y trabajadores sociales y bueno, el papel de apoyo a las personas que en situación de vulnerabilidad tecnológica han tenido que recurrir en muchas ocasiones a ellas y a ellos, restando tiempo de intervención social para que les ayudaran a gestionar y tramitar bueno, pues prestaciones económicas que necesitaban para su propia supervivencia. Por lo tanto,
Yo diría que es oportuna la reflexión de Aichiber y me parecía importante también aportar esa visión que como Ararteko tenemos del trabajo magnífico que han hecho muchas y muchos trabajadores sociales. Pues muy bien por la aclaración, ya vemos que todos los territorios no son iguales. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más en sala? Pues gracias a todos nuestros ponentes porque han enriquecido muchísimo el tema de debate, sumamente complejo, de actualidad, y gracias a todos ustedes por la atención. Concluye la sesión. Muchas gracias.